Hola a todas y a todos, bienvenidos a este espacio de Cuida tu Mente. De nuevo desde el centro de Vilassar de Mar, nuestro centro de meditación y de estudio de filosofía budista. Bueno, seguimos compartiendo e indagando sobre la importancia de conocer la mente, de acercarnos a ella y de descubrir sus recursos. ¿Y cómo poder utilizarla? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida sea mejor? Lo hemos comentado otras veces, ¿no? Hay algo que no pase por la mente. De hecho, nuestra mente determina cuándo somos felices o cuándo somos infelices. Hay veces que tienes todas las condiciones favorables y te sientes mal, te sientes muy incómodo y es doloroso, porque incluso teniendo condiciones externas favorables, tú no puedes disfrutar de ello, ¿no? Por tanto, es muy importante acceder a la mente. También hemos hablado mucho del enorme diálogo que tenemos con nosotros mismos inconscientemente, involuntariamente, sin estar muy presentes nosotros. Parece que sí, que son nuestros diálogos, nuestros discursos, pero la verdad es que la mente va elaborando todo eso, ¿no? Y con todo eso la percepción de la realidad se va modificando, pero uno tiene la sensación de que lo que yo vivo es mi propia realidad, ¿no? Y a veces nos cuesta entender por qué los demás no ven lo que nosotros vemos o por qué no comparten el punto de vista, porque como que es muy obvio, ¿no? Y la pregunta que os hacía es, ¿en qué medida estamos percibiendo la realidad tal cual sucede? ¿Hay una realidad objetiva ahí? Lo que es evidente es que todos tenemos una interpretación de la realidad. Y eso es lo que nos aleja, nos distancia. En este proceso de intentar ver lo que sucede, ¿en qué medida nos engañamos? Bueno, la perspectiva de la meditación budista es que cuanto más distraídos estamos, cuanto más confusos, cuanto más nos acompañan en el día a día las emociones aflictivas, miedo, enfado, tristeza, es mucho más fácil que nuestra percepción de la realidad sea engañosa. Porque las aflicciones mentales suelen tener un gran sesgo. A la hora de percibir la realidad, no suelo estar viendo lo que está pasando. No es lo mismo experimentar miedo o enfado. Voy a tener una tendencia a percibir la realidad desde perspectivas diferentes, ¿no? Siempre que hay incomodidad, siempre que hay insufrimiento, mi confusión es amplia. Y sí, a veces tenemos momentos de más tranquilidad, más serenidad, pero al final también las experiencias negativas que hemos tenido, el sufrimiento está ahí a otro nivel operando y tenemos como un prejuicio con la realidad. De hecho, tendemos a anticiparnos, muchas veces para evitar que la realidad nos haga daño, ¿no? Pero no es la realidad lo que nos hace daño, es muchas veces nuestros propios patrones, nuestras propias tendencias y nuestra confusión a la hora de percibir la realidad. Entonces, es muy fácil engañarte y estar convencido de lo que percibes. Esto es fácil verlo en los demás. Es difícil verlo en uno mismo, pero a veces tienes cercanía a alguien de la familia o algún amigo o amiga que está pasando un mal momento y tú desde fuera te estás dando cuenta de que no está percibiendo todo lo que está pasando y que esa relación que tiene o esa experiencia surge de una percepción errónea que tiene. Y aunque a veces lo intentamos, e intentamos decirle, mira, está pasando esto, nos encontramos mayoritariamente con un rechazo, ¿no? ¿Cómo no eres capaz de entender lo que me pasa, ¿no? Porque cuando yo vivo mi sufrimiento, es mi sufrimiento y eso es lo que me está pasando, eso es lo que estoy viviendo, ¿no? Y nos resulta difícil, porque nos creemos nuestros propios autoengaños. De hecho, muchas veces sin darnos cuenta, somos los creadores de nuestra propia dificultad. Es verdad que hay algo ahí fuera que está sucediendo que objetivamente impacta en mis vidas. A veces no nos tratan bien o las circunstancias son especialmente complejas, ¿no? Pero como nosotros estamos mayoritariamente distraídos,
siguiendo nuestros propios estímulos, a veces intentando compensar y buscar experiencias placenteras para aliviar un poco el sufrimiento que tenemos, pero también rechazando mucho la experiencia que tenemos, ese es el caldo de cultivo ideal para que nuestra confusión y nuestro engaño fructifiquen. Entonces, la meditación, entre otras cosas, hemos hablado de muchas bondades de la meditación, es una estrategia para dejar de engañarnos, para percibir eso por nosotros mismos de forma directa, que podamos ser conscientes de nuestras incapacidades, nuestras limitaciones o de las limitaciones de los demás, ¿no? O aquello que yo estoy anhelando y esperando no es felicidad en sí mismo, sino algo que yo necesito que suceda o que pase y a lo cual me atrapo, me aferro, ¿no? Aprender a meditar es comprometerte a liberarte de tus propios engaños. Y a partir de la base de que es como muy obvio que me estoy engañando. O sea, crees que con tu percepción a veces distraída o atrapada en tus propias limitaciones vas a tener un feedback más o menos cercano de lo que pasa. Es que es difícil. Nuestro sesgo siempre es interesado, está centrado en nosotros mismos, en lo que necesitamos, y perdemos objetividad. La práctica de la meditación, en todas sus disciplinas, en todos sus entrenamientos, lo que nos ayuda es a encontrar objetividad en la práctica. Encontrar un punto de vista, de perspectiva, que sea objetivo en relación a mí y en relación a lo demás. Porque no solo soy exageradamente subjetivo y con sesgo en relación a mí mismo, sino en relación a todo lo mío, mis amistades, mi pareja, mis proyectos. Entonces, necesitamos cultivar la objetividad y esta es una de las claves de la meditación. Aunque nos duela, nos engañamos y queremos dejar de engañarnos. Muchas veces lo descubrimos con situaciones extremas, donde el sufrimiento es alto, ¿no? ¿Podemos intentar dejar de engañarnos sin sacudidas tan contundentes de la vida, con situaciones más livianas? Esa es la perspectiva. No es necesario que nuestra confusión se manifieste con sufrimiento. Podemos, con esfuerzo, con dedicación, aprender a conocer nuestra realidad. Y la realidad objetiva que hay ahí es relativa siempre, llena de muchos prismas, pero siempre nos podemos acercar de una forma saludable, porque también podemos comprender cuál es la dimensión absoluta de la realidad y podemos operar en esas dos dimensiones, ¿no? Lo bueno de todo esto es que esa conexión con nosotros mismos nos facilita la conexión con los demás. Aprendemos a no engañarnos y a no engañar a los demás. A veces, sin darnos cuenta, accedemos a las peticiones de los demás cuando en el fondo no vamos a ser capaces de poder cubrir esas necesidades. Pero tú estás confundido, crees que sí, ¿no? Entonces, la práctica de la meditación es un camino hacia la honestidad, hacia ver lo que es posible y lo que no es posible. Es verdad que con una mente tranquila, serena y con una clara motivación, una motivación genuina de querer aspirar a tu propia felicidad y a ser útil para los demás, puedes tener una gran transformación. Pero hay cosas que son posibles y cosas que no son posibles. Y hay que aprender a ver las cosas con objetividad, ¿no? Por ejemplo, somos muy poco objetivos con la enfermedad o con nuestro acercamiento a la muerte, ¿no? Porque rechazamos el conocer eso, no queremos conocer eso. Y preferimos imaginarnos otras cosas, ¿no? Preferimos pensar que no estamos enfermos o que no estamos pasando por dificultades y tenemos tendencia a ocultar no solo las características de nuestra enfermedad, sino nuestra verdadera situación personal o económica o relacional. Es como que escondemos lo que pasa. Hay algo ahí que todos sabemos, pero que nadie dice. Incluso no nos lo permitimos en relaciones que son importantes. Tendríamos que poder ser honestos y sinceros con nuestro entorno, pero no siempre están dispuestos a escuchar la verdad, ¿no? Hay como una tendencia a huir de la verdad y una tendencia a engañarnos. Entonces,
Bueno, podemos decir, nos quieren engañar, pero quizás tendríamos que estar más ocupados en que no nos engañemos nosotros mismos. La perspectiva es que si consigues ser sincero contigo mismo, si consigues no engañarte, va a ser difícil que te engañen, porque tu sustrato va a ser la honestidad contigo. Entonces, vas a descubrir los engaños de los demás o las necesidades de los demás de querer engañarte, que la mayoría de veces ni siquiera es a voluntad, es simplemente uno vive en su engaño y en su engaño intenta convencer a los demás, ¿no? y engañarlos, ¿no? Con lo cual, practiquemos meditación para no engañarnos. Este es el reto y la propuesta. Y como os suelo decir, si ya estáis practicando meditación, seguir en ello, dedicar tiempo a vuestra práctica cotidiana, cada vez que meditas estás acercándote a la verdad. Y si no lo haces todavía, plantéatelo. En Sangha tenemos grupos de meditación presenciales, aquí en el centro de Vilasar, pero también tenemos muchos otros espacios. Ahora estamos haciendo meditación en 36 lugares del área de la provincia de Barcelona, pero también tenemos meditación online, o sea que hay muchas opciones para meditar. Escribe aquí en el post, si has visto este vídeo, reflexiona sobre nuestro autoengaño. ¿Eres totalmente honesto contigo mismo o quizás te ocultas ciertas cosas con el objetivo de no dañarte mucho? Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Seguiremos compartiendo juntos. Hasta luego.